comenzar tenemos que decir que no existe un ser humano sin una sociedad. Y no existe una sociedad sin una forma de entenderse, de comunicarse, de que obliga a tener ciertos códigos para poder llegar a ciertos fines de manera colectiva. Esta colectividad, entonces, para poder subsistir, requiere regirse por ciertas normas, por ciertas prácticas que sean juzgadas como adecuadas dentro del grupo. En caso de contravenir a un grupo, entonces pueden ser descalificadas o pueden ser juzgadas como contrarias a lo que busca una comunidad. Entonces, las sociedades humanas tienen que ver con una toma de decisión sobre las acciones que permitan su desenvolvimiento hacia un fin específico a través de ciertos medios sociales, que son las normas. Las normas regulan las conductas y enmarcan o delimitan las decisiones de las personas. Mientras no se rompan esos límites, es posible cualquier toma de decisión. Pero cuando una toma de decisión va más allá de esas normas, se vuelve algo que no tiene la legitimidad y por tanto genera un juicio social. Podemos darnos cuenta entonces que el estudio de esas prácticas concretas tiene que ver con la moralidad. Y el estudio de la moral tiene que ver ya con un ámbito teórico. La ética entonces trata de comprender esos elementos particulares de una colectividad para poderla comparar con otras sociedades y encontrar los núcleos que permitan hablar de una semejanza, de una articulación o de una forma de ser el hombre en la sociedad. La moral entonces surge cuando el hombre deja atrás su naturaleza puramente natural y comienza a entrar en el ámbito de lo social. Entra en el ámbito de lo social cuando comienza a experimentar la capacidad de simbolización a partir del lenguaje, cuando se comunica con los otros, cuando lo que hace o lo que dice tiene una intención y cuando esa intención provoca una consecuencia colectiva. Siempre entonces la moral tiene que ver con la relación hombre-hombre. Por eso la sociedad o la colectividad siempre aparece como un límite, ya sea la organización, ya sea la familia, ya sea el grupo, el pueblo o la ciudad, son los límites de nuestros comportamientos y nuestras actividades. Los rasgos de una moralidad más elevada, podemos decir, tiene que basarse en la responsabilidad personal. Podemos decir que la moralidad tiene que ver con ciertos valores que las personas interiorizan y consideran que son importantes para ella y para poder vivir y convivir con los demás. No es algo que se les imponga, aun cuando la cultura, la tradición y la comunidad nos influye, pero no nos lo impone de una manera obligatoria. Solamente el ser humano se las apropia. La moral no es una, sino que son muchas morales. Depende de la cultura, depende del tiempo, depende de la situación, del contexto, hasta del ámbito geográfico. Entonces cada ámbito geográfico define también una moralidad, ya que dentro del mismo grupo
social puede haber diferencias y un grupo fuerte tendrá una forma de mirarse y definir a los otros. Un grupo débil tendrá la forma también de valorarse y valorar a los otros. Y puede ser que para algunos de ellos alguna acción sea moral y para los otros no lo sea necesariamente. Quizás porque repercute en su propia integridad humana. La integridad humana, como un ámbito más universal y general, ya no tiene que ver con una cuestión práctica, sino con una cuestión teórica. Y la ética es esta dimensión teórica que como ciencia trata de explicar con razonamientos, argumentos y análisis aquellos elementos que nos permiten hablar de un aspecto universal de las sociedades, de su forma de comportarse a pesar de las culturas, pero también permite establecer una universalidad como por ejemplo los derechos universales del hombre, que han sido resultado de la reflexión de la realidad en sus diferentes etapas de la historia, y que independientemente del color, la raza o el género, son derechos pues que son esenciales para todo ser humano. Cada sociedad, sin embargo, responde a una forma moral. La época primitiva, la época del esclavismo, la época del feudalismo, de la modernidad y de lo que estamos viviendo, tienen sus propios elementos sociales, económicos, políticos y culturales que definen lo que es el comportamiento adecuado o no para ese tiempo. La práctica del ser humano no solamente queda en el ámbito humano, sino también en el ámbito social, ecológico y tecnológico. En nuestra actualidad, por ejemplo, vemos cómo la tecnología se vuelve una extensión del ser humano, donde sus comportamientos quedan manifiestos y pueden generar inconformidades, malestares o pueden fortalecer también valores. En ese sentido también algo que estudia la ética es entender si hay un progreso moral o no en esta historia. El progreso nos habla entonces que a pesar de los cambios en las sociedades, esos cambios no quieren decir que la sociedad haya cambiado radicalmente, sino que ha ido asumiendo otras formas de comprensión, otras formas de vivirse, de mirarse y de entenderse. La sociedad que somos ahora somos la misma sociedad de antes, solo que hemos aprendido. Y por eso es parte de la filosofía y del entendimiento entender aquellas contradicciones de nuestro pasado para poder prevenirlas en el presente y para poder asegurar un futuro más justo y equitativo. El progreso de la moral tiene que ver entonces con que en cada fase de la historia se haya avanzado en la atención de aquellos sucesos que en su momento no pudieron ser comprendidos en términos éticos y que se dejó llevar por una valoración particular. Tiene que ver entonces con que se ponga de manifiesto siempre la protección de los derechos fundamentales de todos los individuos, que se promueva
que se fortalezca aquello que en un momento dado de la historia no había sido reconocido, como por ejemplo el derecho de las mujeres, el derecho de las minorías, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho de la tierra. El progreso histórico sí genera las condiciones para el progreso moral. Y la moralidad entonces solamente puede realizarse si el ser humano actúa y decide libremente, es decir, con su plena conciencia. Por tanto, el progreso tiene que ver con las libertades humanas. Las libertades humanas no significan individualismo y privatización de la vida, sino que la libertad humana tiene que ver con la comprensión de la necesidad del otro como base de mi propia libertad. Pues uno no es libre si no tiene esa capacidad de ser con el otro, de exteriorizarse con el otro. La moral se determina por la elevación del carácter consciente y libre de la conducta de los individuos, de los grupos sociales, de ser conscientes también con esos actos discriminatorios, racistas o que generan injusticia. Entonces el aspecto del progreso moral no tiene que ver con negar valores, sino con la conservación dialéctica de algunos de ellos y con la incorporación de nuevos valores y virtudes morales que solo se dan sobre la base de un progreso histórico de una sociedad. Tiene que ver con superar e incorporar y generar el cambio y la sucesión de unas morales por otras, buscando alcanzar un ámbito universal que garantice la protección de la vida y la vida en todas sus manifestaciones, es decir, una vida en un territorio con las condiciones necesarias como agua, como alimento. La vida tiene que ver con la protección, pues, de nuestro hábitat, donde encontramos a nuestro propio cuerpo como hábitat, pero también a nuestra propia comunidad y a nuestro propio pueblo, nuestros montes, ríos y selvas. Por eso el problema, pues, del Tren Maya. ¿Hasta qué grado es ética esa decisión? O moralmente puede comprenderse como necesaria para el bienestar de una sociedad, pero quizás no prevé a largo plazo las consecuencias éticas de la posible destrucción de ciertas formas de vivirse dentro de un espacio que no ha sido fragmentado por la tecnología y las máquinas. Sí podemos hablar de un progreso moral, entonces, porque hay plena conciencia de que nuestros actos pueden ser discriminatorios, violentos, racistas, machistas y destructivos. Y porque tenemos conciencia de que el ser humano, independientemente de su lugar de origen, de su hábitat actual y de sus costumbres, es alguien que, igual que nosotros, siente, desea y piensa. Eso es empatía. La ética trata de explicar el hombre a través de la empatía. Una empatía universal que no prejuzgue, sino que garantice condiciones de la conciencia y de la libertad. Por ahora dejamos el tema y me despido de ustedes. Gracias.